Hola, mi nombre es Oriana Goni Orofino y estudio la licenciatura en Química. Y en esta presentación voy a contar sobre los trabajos realizados en la materia de epistemología y metodología de la ciencia. Para comenzar, voy a responder a las preguntas preliminares que se nos hicieron al comenzar la cursada, en las que se nos preguntó: ¿qué es la ciencia? En ese momento la respuesta la formulé en base a una investigación en Internet, afirmando que la ciencia es el conjunto de conocimientos o saberes que abarca una vasta cantidad de campos de estudio. Pero luego de haber leído a los distintos epistemólogos, amplié ese concepto y hoy en día considero además que la ciencia evoluciona constantemente y que depende del contexto social y del momento histórico. Por otro lado, ante la pregunta de si existe una relación entre la ciencia y la ética, considero que sí están relacionados, ya que los científicos deben ser éticamente correctos a la hora de desarrollar un proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué no sacar provecho del conocimiento que poseemos? ¿O por qué podríamos realizar procedimientos que puedan llegar a dañar la vida de las personas o del medio ambiente? Además, luego del bloque de bioética pude profundizar en el tema y reflexionar mucho más acerca del rol como científicos y conocer acerca de los acuerdos internacionales y principios a los que apela la comunidad científica. Para el trabajo de epistemología elegimos como tema el cáncer y la crotoxina, luego de haber visto el video de Historias Innecesarias de Damián Cuco. Fue a partir de este video que conocimos la historia de la crotoxina en nuestro país y el impacto social que tuvo en los años 80. Este fue nuestro puntapié para realizar una investigación, ya que desconocíamos por completo esta historia. Además, tanto el desarrollo de la investigación como la comunicación de los resultados fue objeto de debate y generó una gran polémica en nuestro país. Para comenzar a hablar de la crotoxina, es necesario explicar qué es la crotoxina y por qué se supuso que era una posible cura contra el cáncer. La crotoxina es una enzima extraída del veneno de la serpiente cascabel, la cual es purificada con el fin de utilizarla como catalizador de la hidrólisis de fosfolípidos, que son principalmente componentes estructurales de las membranas celulares. Debido a esta característica, se consideró que la crotoxina, como medicamento, podría llegar a dañar la superficie de las células tumorales. Sin embargo, no existen investigaciones que evidencien que la crotoxina tenga efectos antitumorales, salvo, curiosamente, una publicación del doctor e investigador del CONICET, Juan Carlos Vidal. En el año 1986 se comenzó a suministrar la crotoxina a pacientes con cáncer a modo experimental, sin la aprobación del Ministerio de Salud, y los resultados publicados y difundidos fueron en base a testimonios personales de gente que manifestaba que luego de ser tratada con crotoxina su dolencia se había atenuado o desaparecido. El problema comenzó cuando se difundió a nivel nacional esta publicación como la cura contra el cáncer. Este hecho generó una gran conmoción en la sociedad, dado que le daba falsas esperanzas a las personas que tenían esta enfermedad y a sus allegados, que luego comenzaron a exigir el tratamiento y que, por el Ministerio de Salud, se les era denegada debido a las irregularidades de la publicación de Vidal. Punto de aparte. A medida que me iba adentrando en esta historia, no pude dejar de correlacionarla con la historia actual del dióxido de cloro y el coronavirus. El dióxido de cloro fue presentado como una droga milagrosa que curaba y prevenía el coronavirus, y hubo una gran difusión de este supuesto medicamento durante la pandemia. Además, los medios de comunicación y las redes sociales se publicaba una noticia sensacionalista, generando que la población deje de lado las publicaciones de las instituciones médicas. Continuando con el trabajo, realizamos un análisis epistemológico interpretando cuáles serían los pensamientos de las distintas corrientes epistemológicas ante la situación de la crotoxina. En primer lugar, analizamos a Klimovsky, que consideraba que la ciencia cumple un papel indudablemente importante en la sociedad, ya que es una forma de comprender la sociedad del momento y que por ende el quehacer científico debe ser riguroso, y para la conducción de una base empírica es que aquello que puede ser conocido debe cumplir con la efectividad, repetitividad y intersubjetividad, justamente lo que no se cumplió en toda la investigación en base a la crotoxina como posible cura contra el cáncer. Chalmers, por otro lado, afirma que el conocimiento científico debe derivarse de los hechos, pero se debe ser rigurosos al momento de describirlos, ya que depende del observador. Por eso consideramos que Vidal vio, de alguna manera, pruebas que no existían, ya sean por las razones que sean. Schlich, por su parte, hace hincapié en la simplicidad de los enunciados protocolares,
por lo que la agrotoxina es la cura contra el cáncer sería un enunciado protocolar, pero debería ser corregido para que no se contradiga con la teoría científica que implica lo contrario. El Círculo de Viena tenía como objetivo promover la concepción científica del mundo, proponiendo una ciencia unificada y neutral. Desde este punto de vista, sus ideas se contraponen a la investigación del Dr. Vidal debido a la falta de evidencias experimentales y a la falta de consenso por parte de la comunidad científica. Popper propone que el criterio de demarcación es falsacionista, ya que consideraba que el criterio de verificabilidad no era suficiente para diferenciar lo científico de lo que no lo era. Él apuntaba a que las teorías o los enunciados no deben ser verificados sino refutados o falseados, y este criterio permite la construcción de hipótesis innovadoras. Por ende, la hipótesis de la agrotoxina como cura contra el cáncer es una teoría innovadora, pero por el criterio de demarcación sería falseada. Continuando con Kuhn, que hace un análisis de la ciencia desde un enfoque historicista, él consideraba que para que la ciencia avance debe existir una revolución y un consecuente cambio de paradigma. La agrotoxina como cura contra el cáncer podría haber sido un cambio de paradigma, dado que la eficiencia de los tratamientos en ese momento no eran tan efectivos. Sin embargo, no ocurrió debido a que la hipótesis planteada era falsa. Lakatos creía que la comunidad científica estaba influenciada por diferentes factores políticos. Factores que no son solamente aquellos los que la ciencia trabaja, sino también factores políticos, psicológicos y sociológicos, que pueden tener influencia en la historia de la disciplina. Este punto de vista involucra actores sociales que pueden ser vistos en la reacción de la sociedad argentina ante la demanda del tratamiento. Por último, Feyerabend, quien a nuestro parecer tiene una correlación notable con la investigación realizada por el Dr. Vidal, ya que Feyerabend alentaba a los científicos a no cumplir con el método científico establecido y a trabajar por fuera del mismo, así como hizo Vidal. Además, este epistemólogo consideraba que la sociedad debía tener una participación activa en cuanto a la decisión del curso de las investigaciones, tal como exigió la sociedad argentina en los años 80. En el trabajo de metodología planteamos un proyecto de investigación en el que teníamos como hipótesis principal si el plástico puede ser la causa de mortandad de las ballenas en la costa atlántica. Esta hipótesis surgió en base a noticias como esta. Preocupa la frecuente aparición de animales marinos muertos en la playa del Mar del Plata. Necochea, encontraron muertas a 3 ballenas en 3 días y a pocos kilómetros de distancia. Argentina, científicos hallan plásticos en el intestino de una ballena franca austral varada en la reserva marina. Entonces, ¿cómo afecta el microplástico a los animales marinos? Sobre este tema se han desarrollado muchas investigaciones acerca de cómo afecta la cantidad de plástico que hay en el medio de los animales marinos. Debido a su tamaño, los microplásticos pueden ser ingeridos por una gran variedad de microorganismos marinos, con el potencial de causar daños a nivel fisiológico. Muchos estudios han evidenciado la presencia de microplástico en organismos marinos, lo cual puede deberse a la ingesta directa o a la biomagnificación. Esto último implica que los depredadores presentan mayores concentraciones de contaminantes que sus presas. La ballena franca austral es un animal digno de admiración y solo una de las tantas especies que se ven perjudicadas por la contaminación con microplásticos presentes en el medio ambiente marino. Durante su alimentación cuelan el agua entre las barbas para atrapar organismos planctónicos y peces pequeños. De esta manera, incidentalmente pueden atrapar microplásticos debido a su tamaño. Por lo tanto, las ballenas barbas son más susceptibles a la ingestión directa de microplásticos que otras ballenas. Las ballenas promueven la productividad del fitoplancton, que soportan la producción de zooplancton y por lo tanto tienen un efecto en cascada sobre la productividad de muchas especies, incluidos peces, aves, mamíferos marinos y las ballenas mismas. De esta manera, las ballenas contribuyen con la mitigación de los impactos negativos del cambio climático. Los objetivos generales de nuestra investigación eran determinar la presencia de los microplásticos en diferentes estaciones del mar argentino y determinar si la incorporación de microplásticos en la alimentación de la ballena franca austral está asociada a la muerte de las mismas en la costa atlántica argentina.
Para ello, verificaremos la presencia de microplásticos en el mar argentino y en muestras de zooplancton, y las muestras se tomarán en el Golfo Nuevo, Golfo San Matías, Montehermoso y Mar del Plata. Además, se realizarán necropsias de las ballenas franca austral encalladas en la costa argentina a fin de determinar la presencia o ausencia de microplásticos en el sistema digestivo y grasa de las ballenas encalladas, y también se analizarán ballenas que hayan sido encontradas muertas mar adentro con el objetivo de determinar la correlación del varamiento de las ballenas con la ingesta de microplásticos. Se estipula que el proyecto costará aproximadamente 40 millones de pesos y se realizará en un plazo de 3 o más años, dado que el número de ejemplares de ballenas que pueden llegar a encontrarse encalladas en la costa no es una cantidad fija, pudiendo ser menor al esperado. Bueno, muchas gracias y hasta luego.